a cambiar de tema porque vamos a hablar ahora de economía. La economía no levanta, pero esto ya nos lo había dicho algunas semanas nuestro economista Eloy Durán, con quien estamos ahora nuevamente para un poquito ratificar lo que ya se había pronosticado desde aquí. ¿Qué tal, Eloy? Bienvenido. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Hemos tenido este año un primer trimestre muy bajo y un segundo trimestre que podíamos haber levantado. Habían buenas proyecciones, pero nos fue bastante mal. 0,02 en abril, 0,63 en mayo y 2,62 en junio. Ha sido este trimestre el trimestre más bajo en crecimiento en los últimos 10 años. Y lo que se viene para el resto del año es un tercer trimestre aparentemente propicio para levantar y un cuarto trimestre desafiante, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos va. Ahora, no hace mucho que conversaba con uno de nuestros televidentes y me decía, hablan del crecimiento económico, pero ¿esto qué tiene que ver con mi día a día? Podemos aprovechar este momento para hablarle en un castellano más simple a la persona que, bueno, dice, ya, crecimiento económico, si 2 puntos y 4 puntos, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Sí, hay un artículo reciente en el que comentábamos, la proyección inicial optimista oficial era 4,2%. Quizá cerremos el año con un resultado cercano a 2,8, 1,4 de diferencia. Exactamente esto significa 200.000 empleos menos que este año se dejan de crear. Se dejan de crear 200.000 empleos que ya no van a haber. No se crean este año, ¿no? Se postergan. Y 400.000 personas que no llegan a salir de la pobreza, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces es un resultado un poco fuerte, ¿no? Claro. La economía se estanca, pero se golpea los ingresos y los empleos de las personas. Ahora, ¿puede haber una marcha hacia atrás incluso? La economía es bastante sólida, ¿no? Tiene una dinámica inercial, pero también tiene alguna debilidad, ¿no? Si analizamos el crecimiento de este mes, el que se anunció para mayo, tenemos un alza importante de la pesca. Ya se acabó las vedas, ¿no? La pesca ha crecido 14% y ahí tenemos un buen resultado. Y el otro gran resultado ha sido construcción. A pesar de lo que se dice, 13% sube la construcción este año, ¿no? Y sube porque los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, hicieron un buen resultado con inversión pública en el mes de mayo. Pero hay 2 resultados que preocupan, así como hay 2 interesantes. Preocupa agricultura, que era una locomotora y después de ya varios meses, casi 2 años seguidos de crecimiento importante, ha decrecido el mes pasado, el de mayo. El otro que preocupa es la minería, ¿no? Que en los últimos 12 meses solamente creció en 2 oportunidades y con montos muy, muy bajos, ¿no? Este mes ha decrecido 3% y ahí se nota un golpe en contra. Entonces, estos 4 hacia arriba o hacia abajo explican el resultado de este mes, ¿no? Sobre la actividad minera en particular y a raíz de la situación que se viene produciendo por el caso del proyecto Tía María, se han escuchado 2 tipos de discursos, ¿no? Uno que dice que el país evidentemente es un país minero, hay la necesidad, sí, de diversificar la producción, pero es una base fundamental del desarrollo económico del país y cuánto puede verse afectado el no desarrollar, el llevar adelante este proyecto en sí y el impacto que tiene en toda la actividad minera. Pero también se han escuchado los discursos que dicen que el país es históricamente un país agrícola, ¿no? Y que la gente de la zona quiere cosechar, quiere sembrar, ¿no? Entonces, entonces ¿es reemplazable la actividad minera por la agricultura? ¿Cuánto en términos de producción y en términos de desarrollo de la población puede significar una u otra? ¿Podemos explicar un poquito más eso al detalle? Sí. Bueno, también lo podríamos hacer el análisis viendo a Chile y a Colombia, ¿no? Chile y Colombia tienen un buen impulso a las agroexportaciones, pero también tienen un buen impulso en la minería, ¿no? Chile, gran parte de la minería la está ejecutando y Colombia está también haciendo un fuerte impulso. En el caso peruano tenemos $50.000 millones en inversiones que todavía no arrancan, ¿no? Tenemos el precio del oro más alto en los últimos 6 años y tenemos minas de oro con muy baja ley, es decir, con muy poca concentración, ¿no? O sea, es muy ineficiente el trabajo que tienen. Esto es porque no hay reinversiones. Entonces, tenemos estancadas $50.000 millones en inversiones aún. Y yo creo que el análisis no debería ser si sacamos una
o sacamos la otra, porque nuestros vecinos, Chile, Colombia, están haciendo las dos. Ambas. Nosotros todavía no tenemos esa suerte de haber podido integrar ambas, ¿no? Hay programas altamente especializados en Canadá, en Noruega, en Australia, en Nueva Zelanda, que sí llevan a un desarrollo conjunto de ambas actividades. Históricamente en nuestro país la minería llega con una inversión fuerte, toma la mano de obra de la zona, la gente abandona la actividad agrícola. En el pasado algunas inversiones mineras han causado daños ambientales. Mira, por ejemplo, el caso de Tía María. Hubo una fuerte crisis ambiental hace casi 50 años y la gente mayor de la zona la recuerda, ¿no? Y si no damos un mensaje respecto de las bondades que se tiene ahora con esta inversión, la gente va a seguir con el recuerdo presente de lo que sucedió hace más de 50 años, ¿no? Y tenemos esa dificultad de comunicar que ambas actividades pueden complementarse. Pueden complementarse. Ahora, también hay una obligación de la empresa. Si uno va a los campamentos mineros, en los campamentos mineros las condiciones climáticas son bastante difíciles, pero la mina provee las mejores condiciones para sus trabajadores, tienen buenos servicios de alimentación. Esa alimentación es en base a productos que no es de la zona, ¿no? Entonces, lo que perciben los lugareños es que el desarrollo de la mina y de las personas que ahí residen se da al margen de ellos, ¿no? Y sería bueno propiciar una integración más bien de eso, ¿no? ¿Cuánto podríamos estimar es la diferencia sin Tía María y con Tía María? Algunos optimistamente llegan a pensar que eso puede ser medio punto del PBI, ¿no? Es una inversión muy importante para la zona. Al comienzo quizá no se note, pero vamos a ver por largos años un crecimiento de 0,3, 0,4% del PBI, que es un montón, que podría representar muchos ingresos para el país, pero sobre todo algunos empleos para la zona, ¿no? Adicionales a los que ya generan otras actividades en Arequipa y en Islay, ¿no? ¿Hay montos que podemos estimar? Bueno, que se dejan de ganar de pronto, que en canon, por dar un ejemplo. Bueno, la cantidad de recursos de las que dispondrían las municipalidades de Islay y el gobierno regional es 273 millones de soles al año, ¿no? Para nuevas inversiones. Otra cosa más es, Sauder tiene que hacer esfuerzos por implementar algunas tecnologías en su inversión, que lo está haciendo. Y el Estado también tiene que hacer otras responsabilidades. Por ejemplo, si vamos a impulsar la minería, pero también la agricultura necesita un poco más de agua y para ello debía impulsarse la represa Paltiture. Esta tiene retraso, están terminando el expediente técnico y no menos de 2 o 3 años será para iniciar el servicio de provisión de agua para riego a los agricultores, ¿no? Entonces, ese tampoco es un mensaje positivo, ¿no? Empecemos con las actividades mineras el 2019 y el 2022 tendrás el agua para la agricultura, ¿no? Claro. O, como sucede en el caso de las Bambas, empecemos con la actividad minera ahora y en 3 años tendrás las regalías o el canon para las obras de otros servicios, ¿no? Claro. Entonces, yo hablo mucho del trinomio Estado, empresa, comunidad. Y eso es lo que falla, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y en este caso particular lo que vemos es que nos estamos enfrentando a los tres, ¿no? Y digamos, así la solución va a demorar un poco más. Claro. Ahora, siempre se ha tratado de llevar las cuestiones, los asuntos políticos y los económicos por cuerdas separadas, pero eso no es posible. Y tú has hecho hace poco una revisión especial en el caso Argentina. Este caso particular de Argentina, ¿qué mensaje nos da al respecto? Quisiera que lo desarrolles en lo que nos queda de tiempo. Sí, mira, los mismos argentinos lo dicen, ¿no? Hay un estudio, no quizá muy riguroso, el año 1895-96, el ingreso per cápita de Argentina es el mayor del mundo, superior al Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos y otros países. ¿Hace cuánto, perdón? 1895-1896, ¿no? Y ellos se preguntan por qué estamos ahora como estamos, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué hemos hecho esto, ¿no? Un país muy grande que ahora se debate en una crisis muy fuerte. Era considerado potencia en el mundo, pues, ¿no? Era la primera en ingreso per cápita hace muchísimo tiempo. En el año 1930, empieza una sucesión de gobiernos
militares, de Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, el peronismo, ¿no? Hasta la fecha, hasta que llegó Macri, ¿no? Entonces son 90 años donde ha habido políticas proteccionistas, políticas intervencionistas, mucho estatismo, mucha burocracia, poco desarrollo de la inversión privada, a no ser de iniciativas propiamente de los empresarios. Y el error de Macri fue hacer gradualismo. El año 2016 vinieron medidas muy fuertes, ¿no? Se eliminó el cepo cambiario, se eliminaron exoneraciones, se promovía exportaciones, hubo un tarifazo, se subieron las tarifas luego de 10 años de congelamiento. Y luego venían otras medidas en el tema fiscal, el déficit era 5%, y eso no se hizo por cálculo político para las elecciones que son este fin de año. Entonces, el 2017 se acelera nuevamente la crisis. Estas medidas, perdón, eran de salud. Eran sociales en general, reducción de gasto. Me refiero de salud en la economía, o sea, estaban curándose en salud en la economía. Estaban tratando de mejorar sus indicadores, ¿no? Que además era un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que les dio una cantidad importante de dinero para que puedan solventar la crisis, ¿no? Incluso los argentinos hablan que pasaron de Cristina a Christine, ¿no? Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario. Y ahora, el domingo pasado, se han dado las PASO, las elecciones primarias obligatorias, ¿no? Y gana el peronismo, sí, ¿no? Los Fernández. Y gana por más de 15 puntos, claro. 17 puntos. De inmediato el dólar, que en los últimos 2 años, producto del gradualismo, ya había subido de 16 a 43, pasa de 43 a 61. Ayer se estabilizó en 59, ¿no? Pero ya le llaman el dólar Alberto 60. Y las elecciones primarias recién son a fines de octubre, entonces todavía tenemos que pasar hasta fines de octubre o fines de noviembre, que es la segunda vuelta, 11 semanas donde los argentinos van a estar luchando por estabilizar la economía. El riesgo país se ha duplicado, la bolsa ha caído 30%, el dólar ha subido 40%, y estas 11 semanas debieran ser de tranquilidad. El día de anteayer, el gobierno ha dado algunas medidas que son básicamente populistas también. Ha subido salarios, claro, ha congelado los combustibles 1 año, ha asignado bonificaciones a los trabajadores, ha bajado impuestos, ha dado 10 años de moratoria a las MIPES para que paguen sus créditos. Entonces parecería que esto es echarle más leña al fuego, ¿no? Ya algunos están pronosticando unas cifras de espanto para el 2019 y el 20 también. Este es un tema que nos gustaría que en un momento podamos tratarlo con toda tranquilidad. El tiempo lamentablemente nos gana y no nos permite desarrollar el tema como debiera, pero creo que el caso argentino debe ser muy tomado en cuenta porque nos puede servir muchísimo a nosotros como un referente. Un tema interesante ahí analizar es, se analizaban las medidas que tomó Macri. Algunas de ellas nosotros hemos tomado. O sea, hay que aprender las lecciones de los demás también, ¿no? De acuerdo. Te comprometo entonces para conversar sobre el caso argentino en nuestro país. Nosotros vamos ahora a presentar lo que les había adelantado.